En términos de Edgar Morin, el autor base sobre la teoría de la complejidad, trata de comprender las problemáticas sociales a partir de esta complejidad, de una realidad que necesita ser estudiada de manera transdisciplinar. Por eso, la obra aborda diferentes disciplinas científicas, abriendo el derecho a la diversidad como vía crítica para alcanzar una verdadera justicia. Al reflexionar sobre los derechos, es inevitable cuestionarnos el desborde que la realidad hace sobre la teoría y la falta de sustantividad entre lo que son las necesidades objetivamente justas y las herramientas jurídicas con las que contamos. Las posturas positivistas, normativistas y sus posteriores revisionismos contenidos con el sufijo neo, que conocemos todos como neopositivismo, neoconstitucionalismo, han marcado y siguen marcando un horizonte ideal en el derecho, que no se circunscribe a la realidad de las sociedades complejas en Latinoamérica y a la realidad social que afronta México en la actualidad. El pensamiento moderno y el positivismo jurídico, como su consecuencia, ha marcado un distanciamiento que no permite conocer a cabalidad la realidad social y, por ende, construye tanto una teoría y una norma jurídica anacrónica de las necesidades de producción y reproducción de vida. El derecho y los derechos humanos han sido reducidos a la norma jurídica de manera instrumental a la razón del Estado. Han creado un mundo jurídico ideal en el cual la aplicabilidad y la capacidad emancipatoria de los derechos humanos son cada vez más limitadas a lo que se debe de aplicar. Como menciona Helio Gallardo, partimos de la constatación de un hecho, la distancia entre lo que se dice y lo que se hace con los derechos humanos. En la misma sintonía, Eduardo Galeano, con su soberbio y atinado estilo metafórico, nos brinda la siguiente reflexión. ¿Qué tan grande es el abismo entre lo que se dice y lo que se hace con los derechos humanos, que cuando ambos van caminando por una calle y se cruzan, pasan de largo sin saludarse? La propuesta que aquí nos presenta Mauricio Vargas es de tilde crítica y atiende a este cuestionamiento. ¿Qué pasa con la realidad de los derechos humanos? Pero no se trata de un estudio crítico edificado desde Occidente o desde el pensamiento moderno, sino desde la teoría crítica latinoamericana. Nace a partir de los cuestionamientos que él denomina la hermenéutica hegemónica del derecho y de los derechos humanos. Debate las diversas concepciones filosóficas emanadas del pensamiento moderno, es decir, nuevamente el positivismo, el normativismo y el garantismo. Su crítica se marca por medio de dos categorías que dan nombre a al título de su obra: la ética y la realidad. Cuestiona la ética y el distanciamiento con la realidad por parte de las hermenéuticas modernas, que especifican unívocamente a los derechos humanos. Acusa a la idealidad de los derechos humanos y a los sujetos kantianos a los que va dirigidos, desvelando la indolencia al deslegitimar diversas formas de producir y reproducir la vida. Ética de lo real es un estudio con hondo compromiso filosófico y basa su rigor en la dialéctica de Javier Zubiri, que es un elemento central de la obra y que es muy difícil de comprender, debo de decir de manera personal. En ese sentido, Mauricio Vargas apunta a su propuesta mediante el distanciamiento de las estructuras kantianas y de los principios hegelianos. Su obra se arriesga al exponer nuevas formas de comprender los derechos humanos, reintegrándolos a partir de una realidad aplicable y no únicamente como estamentos deseables, que solamente sirven a unos cuantos grupos sociales. La apuesta por comprender a los derechos humanos usando como hilo conductor a la inteligencia sentiente de Zubiri, que es el elemento central de la obra, es pertinente ante la inminente crisis de los derechos humanos, o como un maestro que tuvimos ambos, el doctor Sánchez Rubio le llama, ante la inminente presencia de una cultura anestesiada de derechos humanos. Ética de lo real es una propuesta legítima, en tanto que articula las necesidades reales y establece bases para comprender a los derechos humanos, bajo la ética y los valores incorporados en los sistemas de vida latinoamericanos, congeniando la producción del pensamiento jurídico a una realidad que ha sido ignorada por las principales doctrinas jurídicas en Occidente. Mauricio Vargas construye su reflexión filosófica por medio de una estructura cognoscitiva
en la que se pregunta como un eje central cómo el pensamiento jurídico comprende y se amolda a la realidad, en este caso a los derechos humanos. Su respuesta radica en el distanciamiento de una realidad inventada, a la que hacía referencia Habermas con su comunidad ideal de comunicadores, la cual de inicio, por su propio título, se nota la falta de compromiso por comprender la realidad y se limita a establecer una comunidad ficticia en la que los derechos y la democracia transitan en un diálogo utópico e irreal. En palabras de Hugo Semmelmann, el reto consiste en abandonar categorías ficticias que son inaplicables o inadecuadas para los contextos en los que se produce la vida en los pueblos latinoamericanos. En conclusión, el abordaje que aquí nos presenta el autor de Ética de lo Real abre a los derechos humanos a la diversidad de las disciplinas científicas, nos invita a comprender, interpretar y aplicar los derechos humanos lejos del dogmatismo, de los universalismos, del pensamiento débil que ampara el derecho moderno de tilde positivista. Es un esfuerzo loable por complejizar a los derechos humanos teniendo como bases a la teoría crítica latinoamericana y a la filosofía de la praxis, desde mi apreciación. Esta obra no busca instalarse únicamente en el mundo de las ideas, al ser un producto teórico. Eso sería contradictorio para su sentido teleológico. Busca resonar en la praxis. Constituye factores de oportunidad para el cambio social en general, pero principalmente para el cambio en la epistemología jurídica, porque pese a su abordaje filosófico y social, siempre mantiene un compromiso con el estudio del derecho, construyendo su legitimidad y su campo de aplicación en la praxis jurídica, es decir, en la forma en la que los estudiosos del derecho, ya sean eruditos o legos, gente que está distanciada del derecho, pueda comprender a estos derechos humanos a partir del sentir de los pueblos latinoamericanos. Ética de lo Real me recuerda a los principios teóricos de Antonio Gramsci, quien con profunda conciencia social afirmaba que el mundo es como es, pero puede ser diferente. Y esa es la misión yo creo que de todos los que estamos aquí, tratar de cambiarlo. Estas palabras me resuenan en la obra que estamos presentando, y de forma indirecta, cada página confirma el compromiso ético en la búsqueda de una justicia real, porque como bien nos señala Mauricio, es utópico pensar que no se puede. Muchas gracias y felicidades. Bueno, antes que nada yo quisiera agradecer a la Casa de la Cultura Jurídica por la oportunidad y por las facilidades que nos estuvo otorgando para la realización de este evento. Agradecer al director Benjamín Orozco por todo su apoyo, a mis amigos Natalia y Alfredo, y a ustedes por estar aquí. Ahora ya lo puedo decir, la intención de que los presentadores del libro fueran Natalia y Alfredo, sé de antemano que Natalia es más práctica, de hecho la admiro mucho en la parte de litigio, y precisamente esa era en parte una de las principales intenciones de que ella lo leyera, ¿no? Para ver cómo se recibía en una persona más práctica que filosófica, y pues al parecer fue buen resultado. Y de mi lado derecho tengo a mi amigo Alfredo también. Nos conocimos en la Universidad de San Luis, también cursó conmigo la maestría, y con él compartimos puntos de vista filosóficos, pero también hemos pasado tardes debatiendo, ¿no? Sobre otras cuestiones, y también quería ver cómo se recibía por alguien que siente esa pasión por la filosofía y todo como yo. Bueno, yo quisiera ser un poco breve, porque cuando hablo de este libro me emociono un poco y entonces no quisiera contárselos, no se me va a ir por ahí contarles la película antes de verla. Entonces, más bien yo quisiera hablar de lo que no habla el libro, para que se comprenda un poco,
Porque desde el título Ética de lo Real, que al parecer ya se está conociendo así, pero sin embargo es una ética de lo real para los derechos humanos, precisamente de lo que no habla, Alfredo ya nos comentó algo, y principalmente sería esa ética lógica, matemática, kantiana, ¿no? Lo que ustedes no van a encontrar en este libro es precisamente esa ética que surge principalmente de un libro de Kant que se llama Crítica de la Razón Práctica, donde Kant desarrolla su ética que la mayoría de nosotros conocemos, porque es la ética que se enseña en las preparatorias o en las clases de filosofía, ya sea de distintas materias. Casi siempre aparece Kant como una ética donde se jerarquizan valores, se construye a partir de una lógica trascendental, y este tiene un trasfondo. Para saber por qué Kant construye una ética racional, pues tenemos que irnos a un libro anterior del mismo que se llama Crítica de la Razón Pura. En su libro de Crítica de la Razón Pura es uno de los más conocidos de Kant, porque ahí es donde habla del conocimiento, y precisamente divide o lo que intenta es conciliar un poco el racionalismo de René Descartes, cuando René Descartes dice pienso y luego existo, pero lo dice porque él considera que hay que dudar de todo, y entonces construye la duda metódica, y a través de esa duda metódica incluso duda de él mismo, pero en esa duda del mismo, cuando se da cuenta que está reflexionando o está pensando, pues es por lo que dice, ¿no? Pienso y luego existo. O sea, el hecho de darme cuenta que estoy pensando me enseña que yo existo, porque yo soy el que está pensando eso, y luego ya entonces me iré a la duda con otras cuestiones. Y ese para algunos autores pudiera ser el inicio de la modernidad, aunque otros lo ubicarían hasta Kant, ¿no? Hasta Kant, y luego con el paso a Hegel ubicarían el inicio de la modernidad, que se caracteriza por los universales, por eso que se construye a través de la razón. Y entonces Kant, ustedes la mayoría han escuchado en libros de texto de derecho esa división que hace Kant del ser y el deber ser. Pues esa división está precisamente en este libro, Crítica de la Razón Pura, y separa Kant la estética trascendental, donde dice que hay espacio y tiempo, y la lógica trascendental. Pero después, acabo de leer hace unos meses a un autor que se llama Karl Otto Appel, y que él sería un autor posmoderno, pero que intenta no decir todo se acepta, sino vamos a dialogar para ver qué aceptamos. Pero él me hizo ver, o la lectura de este libro me hizo ver, que precisamente Kant hablaba como de una trascendentalidad de la realidad, y esa la puso en la estética trascendental, pero después se fue a lo que ustedes conocen como el mundo del deber ser. O sea, dijo, bueno, de lo que me dice el empirismo inglés de David Hume, sí me llegan impresiones, lo comprendo, y esas impresiones me llegan en un espacio determinado y un tiempo determinado. Pero yo quiero ver, o esa sería la pregunta que se haría en el libro, Kant, en cuanto al conocimiento, si se puede construir un conocimiento con la lógica trascendental, es decir, con el puro pensamiento. Y entonces empieza a desarrollar esta lógica con dos elementos, que sería la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. No nos vamos a meter aquí en esa parte para no hacerlo muy pesado, pero esta sería, según yo, la base de nuestro derecho actual. Nuestro derecho actual está construido renunciando a la realidad. Esa renuncia a la realidad probablemente empezó con David Hume. Kant la toma en su obra y la acepta. O sea, la acepta de tal forma que dice, bueno, si la realidad me engaña, vamos a intentar construir ese deber ser o esa realidad a través del pensamiento. Y así es como se construye, yo creo, el derecho en la actualidad. Entonces, ¿qué encontrarán en este libro? Pues acá no. Precisamente es una afrenta contra este pensamiento kantiano tan conocido y tan presentado hegemónicamente en nuestra cultura, que casi en todos los cursos de filosofía aparece, ¿no? Y aparece como la base en parte de la ética. ¿Qué más nos encontrará? Yo estuve buscando hoy en la mañana para esta presentación si había otro libro con nombres parecidos o alguien que estuviera hablando algo acerca de ética de lo real. Realmente nomás encontré una autora que se llama Štěpánik Alenka, es europea, no recuerdo ahorita exactamente de dónde,